Seguro, está el doctor Andrés Benavides. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Qué gusto poder tenerlo aquí en el diálogo. A ver, la semana pasada la narrativa del gobierno es tratar de desvincular a la vicepresidenta de la República de la posibilidad de reemplazar al presidente en el momento en que efectivamente el presidente asuma su candidatura a la reelección y tenga que hacer campaña política. Esa es la narrativa, pero surgió en los últimos días de la semana pasada otra narrativa de que aparentemente no habría que pedir licencia. Entonces, en este escenario, doctor, por favor, denos luces de cuál es la realidad. ¿Debe pedir licencia el presidente? Y la otra es, ¿la vicepresidenta tiene que encargarse de la presidencia necesariamente o hay una vía alterna? Buenos días, muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos y para toda la audiencia de I99. Tenemos que tomar en cuenta que en el año 2020 se llevaron a cabo varias reformas al Código de la Democracia. Una de ellas tiene que ver justamente con la disposición de que los candidatos que opten por una reelección tengan que ir por una licencia sin remuneración para que puedan hacer la campaña. La finalidad de esta modificación justamente era evitar el uso del aparataje estatal para generar una ventaja frente a los otros contrincantes electorales. Ajá. Esa era la finalidad. A partir de esa disposición surge una inquietud o una preocupación al gobierno nacional, porque el momento que Noboa opte por estar en la papeleta presidencial del 2025, él tendría que prácticamente solicitar esa licencia entre los meses de enero y febrero del año que viene. Entonces, claro, ahí uno dice, bueno, si pide la licencia, ¿quién tiene que asumir la primera magistratura del país? Y lo que te dice el orden de sucesión presidencial es que es la vicepresidenta de la República. Entonces, la preocupación se da porque primero tenemos aquí una situación bastante complicada entre presidente y vicepresidente. Tal es así que la vicepresidenta el día de la posesión se fue a un mercado acá en Quito, mientras que el presidente se fue a Carondelet. El presidente gobierna aquí en Ecuador y la vicepresidenta está como embajadora en Israel. Y claro, si es que hace esto Noboa, que viene a hacer la campaña electoral, y él pide esa licencia, tiene que venir la señora Abad y evidentemente asumir la conducción del país. Y esa conducción del país supone que pueda presentar proyectos de ley, crear ministerios, sacar ministros, nombrar ministros, presentar presupuesto general del Estado, firmar tratados internacionales, indultar a personas. Entonces tiene una capacidad de gobernar bastante fuerte y que obviamente que a partir de ahí se puede iniciar algún tipo de ataque a la gestión de Noboa, lo cual puede suponer que golpee su campaña electoral. Creo que esa es la preocupación que tiene el gobierno nacional. Ahora, se ha dicho que Noboa no está como tal optando por una reelección, porque él lo que estaría haciendo es completando un periodo, y que a la luz de un dictamen del año 2010 de la Corte Constitucional, un dictamen de hace 14 años, se pretende decir que como no está completando periodo, como está completando periodo y no está yendo por una reelección, indicarían que no debería hacer esta licencia sin remuneración. En mi opinión, cualquiera que sea candidato y esté en funciones tiene que pedir la licencia, porque la finalidad de la reforma del año 2020 al Código de la Democracia justamente era evitar el candidato presidente, el abuso de los recursos públicos, el abuso de inaugurar obras por todos los lugares del Ecuador, mover municipios, mover prefecturas, mover ministerios, mover funcionarios públicos, y con eso obviamente que no exista esta ventaja. Así que para mí la disposición es bastante clara. Ahora, que te lo quieras pasar esa disposición con el Procurador General del Estado es una cosa. Y en mi opinión, por último, incluso le dota algo más de legitimidad, es que se haga una ley interpretativa en la Asamblea Nacional, ya que el intérprete auténtico de la ley es el propio legislador.
pero si lo vas a dejar en la cancha del procurador, me parece que lo que se pretende es saltarse las limitaciones que están en el Código de la Democracia. El procurador tiene la capacidad de absolver y de, entre comillas, permitir que el presidente haga lo que intenta hacer o que su círculo haga lo que el presidente quiere que haga. El Procurador General del Estado constitucional y legalmente tiene la facultad para absolver consultas sobre la inteligencia de la ley. Y en este caso podría interpretar el artículo 93 del Código de la Democracia, que desde mi punto de vista no tiene que ver en absoluto con temas de la gestión de la administración pública, sino es un tema netamente electoral. Tan electoral es que inclusive el propio Procurador General del Estado ya ha remitido al Consejo Nacional Electoral una solicitud indicando que necesita de su criterio jurídico a efectos de absolver esta consulta. Entonces, mi opinión, creo que está manejando políticamente esta situación con el único ánimo de no pedir esta licencia sin remuneración, más allá de los mínimos de ética política que uno puede tener cuando se ejerce un cargo de esta naturaleza. Bien, doctor, permítame, doy paso a mi compañera Carla Escobar con más inquietudes. Doctor, buenos días. La semana pasada un viceministro, exactamente el ex asambleísta por Ambatos, decía que puede incluso encargarse la vicepresidencia a un ministerio. ¿Es esto posible? ¿La ley permite esta interpretación en algún artículo de la Constitución? En absoluto. ¿Por qué? A ver, usted tiene un orden de sucesión presidencial. Si es que existe una ausencia temporal o definitiva del presidente de la República, ¿quién tiene que ir? El vicepresidente. No hay por dónde perderse. El momento que usted encarga a un ministro es en la siguiente situación. El presidente se queda en el cargo y el vicepresidente realiza una licencia o pide una ausencia temporal por un plazo máximo de 90 días y usted nombra un ministro encargado que supla al vicepresidente mientras dure esta licencia de 90 días, de hasta 90 días. Es el único caso que te permite la Constitución. Y esto no es nuevo. Recordemos que en el año 2017 Correa pidió justamente o nombró como vicepresidenta encargada a la señora Sandra Naranjo, que era en ese momento secretaria de Semplades, porque Glass pidió licencia para hacer campaña con Lenín Moreno. Entonces, si es que el vicepresidente pide licencia, el presidente sigue en el cargo, es la única forma que un ministro de Estado pueda hacerse cargo de la vicepresidencia. De ahí que decir que la vicepresidenta está ausente temporalmente no es correcto, porque claramente tiene un encargo o una delegación del presidente para estar en Israel. Entonces no es una cuestión de que 90 días te fuiste allá de vacaciones, no. Estás ejerciendo funciones de vicepresidenta, pero en calidad de embajadora. Y decir que existe una ausencia definitiva tampoco no aplica, porque si no ya hubieras enviado la terna a la Asamblea Nacional para que escoja a la nueva vicepresidenta. Entonces, al menos desde esta salida jurídica, me parece que no es viable desde ningún punto de vista. Doctor Benavides, usted es constitucionalista, pero yo quiero hacerle un juego político a ver si cabe dentro de la ley. Yo creo que, bueno, los que somos abogados sabemos que la premisa es que en el derecho privado se puede hacer todo lo que no está prohibido y que en el derecho público solamente lo que está permitido. Pero sin embargo veo ya posibilidades de que incluso se ha planteado que el presidente actual de la Asamblea reemplace temporalmente a la vicepresidenta o incluso asuma la presidencia. O sea, esta duda también se la plantea usted porque se está generando mucho a nivel de opinión de periodistas. ¿Cabe esa posibilidad en el caso de no darse con el ministro? En absoluto, y esa creo que es incluso más fantasiosa que la primera. Sí. Porque si usted quiere que el presidente de la Asamblea Nacional asuma la primera magistratura del país, obviamente necesita que exista la concurrencia de la falta simultánea y definitiva de presidente y vicepresidente. Es decir, que prácticamente
Noboa y Abad ya no están dentro de la esfera política y jurídica del país para que asume el presidente de la legislatura. Así que en ese sentido yo creo que es totalmente inviable. Y creo que ese es un escenario que no se puede dar, porque prácticamente estaríamos viviendo una secuela de lo que se hizo en su momento en los años 90 con Rosalía Arteaga, que la señora Arteaga tenía que asumir la presidencia de la República, pero dijeron que había un vacío, que ni sé qué, que ni sé cómo, y se inventaron la figura del presidente interino y nombraron al presidente del Congreso Nacional. Entonces, si quieren hacer eso, significaría que están desconociendo la Constitución de la República, estarían haciendo fraude a la Constitución, porque más allá de que nos caiga bien o nos caiga mal la señora Abad, ella es por mandato constitucional la que debe suceder en el cargo, y menos aún el presidente de la Asamblea Nacional cuando no existe esta situación que es la ausencia definitiva y de forma concurrente de presidente y vicepresidente. Doctor, y en este caso no existe la ausencia definitiva. Doctor Benavides, pero usted mismo acaba de recordar que ya existió en el Ecuador un antecedente nefasto, porque no existía la opción, se hicieron estrategias en teoría y para llenar este vacío, y subió Fabián Alarcón a la presidencia cuando era a Rosalía Arteaga quien le tocaba asumir ese cargo. Entonces todo puede darse. Lo que sí es cierto es que el presidente Noboa va a impedir que la vicepresidenta Abad suba a reemplazarlo o a encargarse mientras él esté en campaña. O sea, la estrategia la va a buscar por donde sea. ¿Puede simultáneamente Verónica Abad prever internacionalmente alguna medida cautelar con tiempo para prever esto que se ve venir, que a ella no se le quiera respetar sus funciones y que no se le permita, acorde a la Constitución, subir inmediatamente en reemplazo del presidente, o mejor dicho, cuando el presidente Noboa esté en funciones, a ella a subir a la presidencia, asumir la presidencia? Bueno, yo creo que esta situación es un tema incierto todavía, porque puede pasar que mañana Noboa ni siquiera se presente en la papeleta electoral. Entonces, ¿de qué amenaza de un derecho estamos viendo? Ya, primer punto. Segundo punto, puede que Noboa al final del día termine solicitando la licencia. Y obviamente que la señora Abad tiene que reemplazarlo o sucederlo mientras dure esta campaña electoral. Entonces son varios factores que obviamente nos hacen pensar en hipótesis, y ahorita lo único que estamos haciendo es esbozando escenarios probables de lo que se pueda dar en enero del próximo año. Ahora, que la vicepresidenta podría presentar una medida cautelar, sí, podría presentar una medida cautelar en el sistema interamericano diciendo que se le está irrespetando derechos políticos, en el sentido de que no va a poder ejercer el cargo de vicepresidenta porque han hecho actuaciones que obviamente suponen un desconocimiento de lo que dice la Constitución y la ley. Podría ser, pero eventualmente ya con un dictamen del Procurador General del Estado, que a mí no me gusta, pero bueno, ya el procurador es el que va a asumir el costo político, y yo me adelanto, después no estarán llorando que se le está siguiendo juicio político al procurador por este dictamen o absolución de consulta. Creo que por ahí va a ser la salida jurídica y que de alguna forma va a dotar de legalidad lo que se pretende hacer. Doctor Benavides, primero decirle que le damos la bienvenida a nuestro compañero Javier Segarra, que ya se integra a esta mesa del diálogo, y también agregar que él va a continuar con la entrevista. Gracias, Carlita. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Un gusto verlo en la plataforma. Vea, en este país hay que ser claros, doctor Benavides. Simplemente la Constitución en ese sentido es clara. Presidente ausente, asume la vicepresidencia. El resto es ponernos a discutir como locos, buscándole la quinta pata al gato cuando no existe. ¿O me equivoco? Cordial saludo, estimado Javier. Por supuesto, la Constitución establece el orden de sucesión presidencial. Clarísimo. Ausencia definitiva, ausencia temporal. Quien sucede es el vicepresidente de la República. Si hay ausencia definitiva y concurrente de presidente y vicepresidente, el presidente del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional. Ajá. Así que, en ese sentido, primera conclusión, quien debe suceder en caso de ausencia del presidente, la señora Abad. Segundo,
¿El presidente de la República debe solicitar licencia si va a hacer campaña electoral? Sí, va a hacer campaña electoral, tiene que pedir licencia, porque el objetivo era justamente de no abusar los recursos públicos. Cuando el legislador hizo esta reforma en el 2020, no estuvo pensando en las opciones políticas de cara a una muerte cruzada. Lo que al legislador le importaba es que no abusen de los carros, de los ministerios, de los funcionarios, de la inauguración de obras públicas para tener ventaja. Ese era el punto. Y yo creo que más allá de que podemos tener interpretaciones de un lado o del otro, creo que aquí por un tema de responsabilidad y ética pública, el presidente debería solicitar esta licencia y la Asamblea Nacional tiene que concederle. Ojo con eso. Claro. También no es que yo me voy de licencia y listo. No. La Asamblea tiene que autorizarte. ¿Qué pito toca el procurador? Ninguno. Yo no sé por qué se le pregunta o se le quiere consultar al procurador, doctor Benavides. Es que la salida más fácil que algunos han visto es que la absolución de consulta del Procurador General del Estado podría darle ese, al menos, andamiaje jurídico, protección jurídica, para decir que lo que se pretende hacer es correcto. Entonces decir, mira, ¿sabes qué? Esto dice la ley, pero aquí tengo el dictamen del procurador y como el procurador tiene dictamen vinculante y tengo que cumplir, bueno, ya, no pido licencia y hago lo que tengo que hacer. Tengo que hacer campaña y en este caso sigo ejerciendo la presidencia de la República. Y como yo digo, yo creo que aquí lo que se está tratando de ver es la forma de cómo dotarle de legalidad en este juego en el cual una de las fichas más importantes es el Procurador General del Estado. Y hoy siendo 3 de junio, yo ya me adelanto, porque también nuestros políticos son previsibles. Yeah. Cuidado que por hacer esto le van a seguir juicio político al procurador. Cuidado, el procurador se esté quemando de gana aquí cuidando la continuidad en Carondelet de alguien que tiene que pedir licencia. 3 de junio, ya van a ver ya mismo cómo se presentan las solicitudes y después por esto ya veremos cuáles son las consecuencias. Es increíble, además que el procurador del Estado es el abogado del Estado, no es el abogado del presidente de la República. Así es, el procurador tiene que estar frente a los más altos intereses del Estado, representando los intereses de los ciudadanos. Y al final del día somos nosotros los mandantes. Claro. ¿Ya? Ahora tenemos que esperar a ver cuál es la absolución de consulta del procurador. Supongamos que mañana el procurador te dice que no, que tienes que nomás pedir licencia. Ahí prácticamente el gobierno nacional se hizo un harakiri porque al final del día estás teniendo un dictamen vinculante que tienes que acatarlo y ya te dijo que tienes que pedir licencia. Entonces ahí también creo que eso debían haberlo medido. Sin duda. Doctor Benavides, agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día, una buena semana, por cierto, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. Gracias, el doctor Andrés Benavides, constitucionalista. ¿Quién le ha dicho que el procurador es el abogado del presidente? ¿Ah? Lastimosamente nadie, pero es lo que suele ocurrir en este país en los últimos tiempos. Bueno, buenos días ante todo. Gracias por iniciar una nueva semana con nuestros amigos oyentes televidentes.